Hola. Enhorabuena por haberte encontrado un pequeño rincón de silencio en medio de una noche tan larga. Gracias por acercarte hasta este lugar, un espacio donde cada historia sobre el cielo se cuenta con un ritmo lento y suave, como si la luz lejana allá fuera posara con delicadeza una mano sobre tu hombro e invitara a tu cuerpo a descansar un momento. Quizá estés acurrucado bajo tu manta de siempre, o tal vez acabas de apagar los últimos sonidos del día para permitir que el cuerpo por fin se afloje. Puede que solo estés buscando algo muy tenue que te acompañe hacia el sueño. Llegues como llegues, me alegra de verdad que estés aquí en este instante reservado solo para ti y para el cielo. Bienvenido a este espacio de ciencia para dormir, donde la ciencia se cuenta en susurros y donde los números y los datos se transforman en materia de calma. Aquí el universo no es ruidoso ni complejo, ni lleno de disputas. Solo se abre con suavidad como una puerta que conduce a la oscuridad serena y amplia que hay justo detrás de tus párpados, cada vez más pesados. Esta noche vamos a adentrarnos en una historia más sutil que la luz misma. Una historia sobre The 3I Atlas, el visitante interestelar que atravesó el sistema solar en apenas unos meses, pero dejó tras de sí una estela de señales extrañas jets que se extendían cientos de millones de kilómetros. Un tono cobalt titanium que cambiaba cada hora ecos de radar que se repetían siguiendo un ciclo, y la sospecha de que tal vez no se está fragmentando al azar, sino construyendo nuevas estructuras mientras se divide. Un objeto que no solo desafía los modelos físicos, sino también los límites de nuestra comprensión. Y quién sabe, entre esas líneas de luz, quizá encuentres una sensación familiar y extraña a la vez. La pequeñez humana frente a lo inmenso, y esa curiosidad suave que despierta cada vez que el universo revela un símbolo más de su antiguo lenguaje. Pero no te preocupes, ojalá esta historia sea lo bastante interesante como para dibujarte una sonrisa, pero no tan emocionante como para que termines desvelado hasta el amanecer. Si disfrutas este viaje científico contado a fuego lento, no olvides dejar una señal ligera, un like, una suscripción o unas palabras para que sepa que sigues caminando conmigo. Ahora, relaja los hombros y deja que la respiración se vuelva un poco más lenta. Vamos a iniciar el paseo silencioso de esta noche junto a 3I Atlas, bajo el arrullo suave del universo. Parte 1. La llamada inicial de la noche. La noche desciende como una capa de niebla suave silenciosa, como el aliento del cielo, cuando éste se repliega sobre sí mismo antes de hundirse en la zona más profunda de la oscuridad. Tú estás ahí, tendido en el remanso tranquilo del final del día, y escuchas un movimiento muy leve, parecido a ese momento en que una aurora empieza a extenderse detrás de una cordillera lejana. Nadie puede ver de verdad ese instante inaugural, pero tú puedes sentirlo del mismo modo que los verdes y violetas casi invisibles comienzan a temblar en el aire frío. Y entonces, justo cuando el ritmo de la noche se estabiliza, aparece un mensaje desde Harvard delgado, como un hilo de luz, rozando la superficie de un lago dormido. No llega con prisa ni con estruendo,
es sólo una vibración suave en la conciencia de la humanidad. Avi Loeb sugiere que Tesi Atlas podría haberse fragmentado en 16 piezas, dispersándose en el vacío como un antiguo espectáculo de fuegos artificiales, cuya luz llega con cientos de millones de años de retraso. Esa afirmación, cuando te toca, no provoca alarma. Es como un destello lejano lo suficiente para que abras los ojos en la imaginación, pero no tanto como para despertarte por completo. Si dejas que tu mente flote con ese flujo de información, verás que se parece a una ráfaga de aire frío proveniente del norte, trayendo consigo el olor de misterios que nunca antes fueron resueltos. 3I Atlas. El tercer visitante interestelar que la humanidad ha logrado observar cruzó la parte posterior del Sol como un espíritu gigantesco hecho de hielo y sombra. No lleva el nombre de ninguna mitología, no pertenece a ningún pueblo ni a ninguna civilización, pero arrastra un susurro capaz de hacer callar al mundo entero. Ese susurro puede sentirse como una pregunta que te roza suavemente el hombro. Que un objeto interestelar estalle en 16 partes es solo un asunto de física. O ese suceso abre otra puerta, una capa de reflejo, donde la humanidad se observa a sí misma cuando mira al cielo y reconoce que su inteligencia sigue siendo apenas un punto de luz en un espacio desmesuradamente oscuro. En la quietud de esta noche, esa pregunta no te exige una respuesta. Solo quiere que te entregues a la sensación de estar presenciando algo a la vez lejano y familiar, como si 3I Atlas no solo estuviera atravesando el sistema solar, sino también las capas más hondas de tu mente. Si lo imaginas con más detalle, verás que la escena no es violenta en absoluto. No hay explosiones, no hay nubes de polvo caóticas. Solo un movimiento muy lento, parecido al instante en que un copo de nieve se derrite en tu palma y tú ni siquiera percibes cuándo desaparece. Los fragmentos de 3I Atlas, si realmente existen, podrían estarse separando según un ritmo propio. Un ritmo que el aire de esta noche comprende mejor que los seres humanos. Y cuando te dejas llevar por ese ritmo, puedes sentir que ese objeto no está desapareciendo, sino reorganizándose como un ser antiguo que cambia de estructura para adaptarse a una nueva condición. En medio de ese silencio surge otro pensamiento suave, como la luz de una aurora dibujando líneas en el cielo. Y si 3I Atlas no solo se rompe, sino que está construyendo algo dentro de sí. Y si su aparente desintegración no es un final, sino una transición igual que un cristal de hielo, adopta otra forma al tocar la luz del sol. No tienes que creer en esa hipótesis. Solo tienes que permitir que tu mente la intuya como quien percibe colores mientras duerme sin abrir los ojos. En este ritmo lento de la noche, todo puede ser observado con una suavidad suficiente para no perturbar, pero sí despertar una curiosidad tranquila. Porque la gran pregunta de esta noche no es si 3I Atlas realmente se ha fragmentado. La pregunta está en cómo eliges mirar ese fenómeno. La inteligencia humana siempre busca señales de orden en el caos y señales de caos dentro del orden.
Y por eso cada vez que un objeto interestelar cambia de forma, no solo lo observamos a él, también nos observamos en silencio a nosotros mismos. Tri-Atlas es como un espejo colocado en el borde del sistema solar, reflejando las más frágiles de nuestras ideas sobre el origen, la vida y el sentido de existir. A medida que dejas que tu mente se mueva lentamente entre estos pensamientos, la noche se hace aún más profunda. No profunda en la oscuridad, sino en amplitud como un espacio lo bastante grande para contener todas las preguntas que no necesitas responder. Solo estás ahí, escuchando el sonido del universo, a través de sus capas más distantes, percibiendo que la ruptura o la reestructuración de un objeto situado a cientos de millones de kilómetros puede tocarte con una suavidad casi irreal, como una nana venida del espacio profundo que te recuerda que en cada vibración, por pequeña que sea, el universo siempre te invita a entrar en un nuevo remanso, donde la inteligencia no sirve para debatir, sino para aquietarse, expandirse y dormirse suavemente. Parte 2. El instante increíble que lo inició todo. La noche aún conserva su respiración lenta, mientras la historia sigue desplegándose bajo una luz suave. Las primeras vibraciones sobre la posibilidad de que Tri-Atlas se hubiese fragmentado en múltiples piezas continúan resonando en silencio dentro de tu imaginación, como el eco de un acorde lejano que todavía no se ha desvanecido del todo. Y luego, cuando esa luz comienza a retirarse hacia el fondo oscuro, el relato te lleva de vuelta al lugar donde todo empezó, como si el cielo quisiera susurrarte. El primer momento en que la aparición de este visitante interestelar fue registrada. El día 1 de julio aparece como una línea delgada, escrita en el diario del universo. En Chile, donde el aire es tan seco y el cielo tan nítido que la luz puede atravesarlo sin deformarse, el telescopio Atlas vio un punto extraño. No era grande ni brillante, solo un rastro de luz diminuto, pero tan fino y estable, que quienes estaban de guardia supieron que no pertenecía a los movimientos habituales del sistema solar. Si cierras los ojos, puedes imaginar ese destello como una hoja cayendo muy lentamente sobre un lago, sin producir ondas, pero logrando que cualquiera que pase cerca se detenga por un instante. Ese fue el momento en que la humanidad comprendió que estaba frente al tercer visitante interestelar que pasaba por el cielo cercano a la Tierra. Después de Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019, este punto luminoso apareció sin aviso, sin emitir señal alguna, sin dejar una sola predicción previa. Simplemente entró en el campo de visión de los telescopios como una línea de luz procedente de la dirección de Sagitario, cruzando los límites familiares de órbitas y costumbres, como si el cielo hubiera entreabierto una puerta nueva solo para dejarlo pasar a él. En las primeras horas tras aquel descubrimiento, la mente de los observadores no se inclinó hacia la euforia ni hacia la sorpresa, sino hacia otro tipo de quietud. Una quietud semejante a cuando escuchas la nieve caer fuera de tu habitación. No la ves, pero sabes que algo importante está ocurriendo. Atlas registró los datos y esas suaves franjas de luz empezaron a enviar señales tenues a observatorios de todo el mundo. No mucho después, Hubble orientó su viejo espejo hacia él. El Hushubtaum VST, con su enorme espejo dorado,
inclinó suavemente su mirada. La ESA ajustó también sus sistemas de seguimiento, y casi como un reflejo natural, la comunidad de astrónomos aficionados en todos los continentes se sumó a la travesía más larga del año 2025. Puedes sentir este movimiento como una aurora, extendiéndose poco a poco en el cielo. Al principio solo un punto solitario, luego unas pocas curvas delicadas, y finalmente un manto entero de luz desplegándose conectando mentes situadas en distintos usos horarios y distintos horizontes. Nadie tuvo que decir nada, pero todos comprendieron que había algo digno de seguir, digno de registrar incluso en sus cambios más pequeños. TREI Atlas siguió avanzando hacia el Sol, y cada día que pasaba cada telescopio captaba nuevos datos. Hubo noches en que Hubble lo vio deformarse ligeramente como si la envoltura de gas que lo rodeaba estuviera siendo empujada por una fuerza interior. Hubo ocasiones en que el JWST detectó cambios en su espectro tan sutiles como el vaho que empaña un cristal, pero suficientes para que los científicos supieran que su estructura no era tan simple como la de un cometa común. La comunidad aficionada dibujaba cada variación en su forma, cada curva de su cola de plasma. Cada boceto actuaba como una prueba suave, enviada al archivo colectivo de la memoria humana. Y si permaneces en silencio el tiempo suficiente, puedes sentir que esta búsqueda no es solo una historia de ciencia. Se parece más a una caravana que avanza en silencio, siguiendo las huellas de un ser que ha abandonado su antiguo hogar en algún lugar remoto, cargando secretos a los que nadie ha logrado acceder. Cada imagen recibida, cada espectro registrado, cada actualización de posición son como respiraciones constantes recordándote que hay un movimiento desarrollándose junto a la Tierra mientras tú descansas en la penumbra suave de tu habitación. La historia de esta noche, desde aquel primer instante del descubrimiento, no solo abre un nuevo ángulo de observación, sino que empieza a conducirte a capas más profundas de información donde TREI Atlas comienza a cambiar de forma al acercarse al Sol. En esas transformaciones, el universo está preparando para ti otra luz más blanda, pero también más misteriosa, guiándote desde el primer avistamiento hasta el momento en que las señales de fragmentación y de reconstrucción empiezan a mezclarse como dos corrientes que fluyen bajo la fina capa de hielo de una noche larga. Parte 3. La inmensa aureola de 34,200 km. Mientras la travesía de seguimiento de TREI Atlas se extendía como una cinta de luz sobre el cielo. Del año 2025 comenzaron a aparecer los primeros datos lentos pero precisos, como el modo en que una aurora cambia de color cuando la observas el tiempo suficiente. Desde aquel pequeño hallazgo en Chile, la historia avanzó hacia capas de información que solo los fríos espejos dorados del espacio profundo pueden alcanzar. Y entonces, cuando agosto pasó entre noches largas y silenciosas, el JWST giró hacia el visitante interestelar y abrió una escena que obligó a toda la comunidad científica a detenerse un instante. Lo que reveló no era un cometa familiar, ni un núcleo helado,
irradiando un velo de gas tenue. 3i Atlas se hallaba envuelto en una nube gigantesca de CO2 que alcanzaba los 34.800 kilómetros de ancho, como si estuviera rodeado por una niebla fría de proporciones colosales, la mitad de la distancia entre la Tierra y la Luna. Si dejas que tu imaginación flote en la oscuridad, puedes ver esa nube como un orbe de aliento exhalado por un ser antiquísimo, respirando en silencio, sin prisa y sin violencia, expandiéndose al ritmo delicado de un movimiento interestelar. Los datos del JWST no se detuvieron en esa imagen. Cuando el espectro fue registrado, finas líneas de luz empezaron a revelar señales que hicieron que los observadores se inclinaran un poco más hacia la pantalla, como si escucharan un sonido escondido en el viento. La proporción de níquel frente al hierro en 3i Atlas superaba ampliamente todo lo visto en los cometas del sistema solar. Normalmente el hierro domina, pero en este caso, el níquel aparecía en cantidades insólitas, como una capa metálica que no pertenecía a la estructura típica de los cuerpos helados formados en los confines de un sistema estelar. Puedes imaginar ese espectro como líneas de color atravesando la superficie de un bloque de hielo ancestral. Cada línea es una señal, un aliento de la historia material que el JWST estaba reinterpretando. Y cuando el níquel surgió más fuerte de lo previsto, la sensación fue la de un ligero desvío respecto a las reglas conocidas. Apenas un matiz, pero suficiente para que el ambiente en las salas de control de NASA o ESA se volviera más silencioso de lo normal. No solo aparecieron metales, también surgieron compuestos orgánicos. Pero no pertenecían a la lista habitual de sustancias detectadas en cometas o meteoritos del sistema solar. Eran cadenas moleculares que resultaban familiares y extrañas al mismo tiempo como escuchar una melodía propia de tu tierra, cuya armonía, sin embargo, proviene de una cultura inexistente en tu memoria. Nadie lo llamó evidencia de vida ni de tecnología, pero era innegable que 3i Atlas estaba entregando materiales que no encajaban con ningún modelo natural dentro de nuestro marco de estudio. En la comparación con Oumuamua, el enigma que dividió a la ciencia durante años, y con Borisov, el cometa interestelar más natural jamás observado. 3i Atlas se situó inmediatamente en un lugar distinto. Puedes sentir esa diferencia, como el modo en que el verde de una aurora nunca se mezcla del todo con el violeta, aunque compartan el mismo cielo. Oumuamua era impredecible, Borisov reconocible. Pero 3i Atlas ofrecía un conjunto de señales que rompían teorías a la vez, que sugerían que él mismo estaba reescribiendo su historia con lenguajes que los observatorios apenas empezaban a descifrar. Estos datos físicos, al colocarse uno junto al otro, formaban un cuadro que no hacía ruido, pero sí desentonaba en silencio. Una nube de CO2 desmesurada para un objeto tan pequeño. Una proporción metálica fuera de norma. Compuestos orgánicos que no coincidían con ningún registro previo. Todo ello convertía a 3i Atlas en un punto luminoso que no cabía dentro de ninguna de las clasificaciones científicas actuales. Cuando te quedas inmóvil, puedes verlo como una estructura que intenta ocultar algo, o quizás como un ser que está adaptándose, regenerándose bajo la luz del sol. Y entre estas líneas de datos, sientes que la historia está abriendo otra puerta,
donde 3I Atlas deja de ser un objeto frío para convertirse en un movimiento que cambia hora tras hora. Desde estos primeros indicios físicos, el camino te llevará al instante en que sus transformaciones comienzan a hacerse visibles, como cuando una aurora pasa del verde suave a los rojos y violetas intensos, anunciando que una nueva capa de misterio está emergiendo bajo el velo de la noche profunda. Parte 4. Cuando el objeto acelera, en vez de desacelerar, los datos físicos de agosto aún se extienden como el eco tenue de una melodía lenta. Y cuando permites que tu mente se deslice un poco más lejos, la historia comienza a descender a una capa más profunda, allí donde los límites del entendimiento humano rozan el borde de lo incierto. Es el instante en que los números dejan de ser solo información para convertirse en curvas extrañas como las auroras cuando cambian de color de manera súbita sin que nadie alcance a explicarlo. Y bajo esa luz, 3I Atlas empezó a mostrar comportamientos que hicieron que todo el cielo se detuviera un latido. Al acercarse al Sol, los cometas comunes suelen desacelerar ligeramente, como si el campo gravitatorio y las oleadas de gas caliente evaporaran la capa superficial de material en un ritmo conocido. Pero 3I Atlas no eligió ese camino. Aceleró, no un poco, no como un dato ruidoso, sino con una aceleración de 94 kilómetros por día al cuadrado. Una cifra que sobrepasa cualquier modelo físico jamás construido. Si cierras los ojos, quizá puedas sentir ese movimiento como una franja de luz que brota desde la oscuridad, escapando al ritmo orbital, igual que una estrella que se impulsa a sí misma por medio de un mecanismo que la humanidad aún no comprende. Esta aceleración no provenía del viento solar, como muchos esperaban. Los cálculos mostraron que la fuerza necesaria era tan grande que si dependiera solo de la evaporación del hielo 3I Atlas, tendría que perder masa a un ritmo cientos de veces mayor de lo que su tamaño permitiría. Y es ahí donde nace la paradoja, abriendo en la historia una zona oscura suave, pero tensa. De ser un fragmento de hielo interestelar aparentemente familiar, pasó a convertirse en un problema que desmoronó todos los modelos sincrónicos. La pérdida de masa estimada para 3I Atlas se calculaba al inicio en unos 330 kilogramos por segundo. Una cifra razonable para un núcleo helado de 1 a 2 kilómetros de diámetro, justo lo que había observado Hubble. Pero al acercarse más esa cifra, empezó a inflarse. Miles, luego decenas de miles, hasta rozar casi los 2 millones de kilogramos por segundo. Puedes imaginar ese cambio como un ritmo respiratorio que se expande demasiado rápido, desbordando las reglas de cualquier biología, como si una pequeña hoja de hielo liberara de pronto la cantidad de vapor correspondiente a un iceberg gigantesco. Hubble veía un núcleo relativamente pequeño, pero los datos de pérdida de masa indicaban que debía ser decenas de veces mayor, o incluso que no podía existir como un objeto sólido, tal y como lo imaginamos. Esto convirtió todo el panorama físico de 3I Atlas en un espejo empañado. Cada detalle parecía claro, pero nada encajaba del todo. Aunque la intención no era provocar inquietud, los propios datos generaban la sensación de caminar entre niebla, con pasos firmes,
pero sin ver el suelo delante. En las salas de observación, los científicos intercambiaban esas cifras con voces más bajas de lo habitual, como si la quietud de Tracy Atlas hubiera impregnado el aire. Y entonces la pregunta familiar reapareció en muchos análisis: si todos los modelos son correctos. ¿Por qué los datos no coinciden? Pero para quien está en una habitación tranquila, escuchando estas capas de información narradas por la noche, esa pregunta no llega para inquietar. Llega suave como una hebra de luz que te permite sentir el límite entre lo que sabemos y lo que aún duerme en la oscuridad. Puedes ver a Tracy Atlas como un ser que cambia su estructura para adaptarse al entorno cercano al Sol, revelando movimientos internos que no obedecen a las reglas conocidas. O quizá lo sientes como un problema físico desajustado, donde las variables empiezan a girar en una dirección distinta a la prevista. Pero en cualquier caso, lo esencial es esa sensación de que algo se está abriendo, más allá de la explicación posible, lento y sereno, del mismo modo en que la noche se extiende sobre la superficie de la Tierra. En esa incertidumbre Tracy Atlas no permanece quieto. Los cambios están a punto de hacerse más visibles, como cuando una aurora está por pasar del verde al violeta, anunciando el surgimiento de una nueva capa de misterio. Y desde esta paradoja, la historia te guía suavemente hacia la siguiente parte, donde la forma de Tracy Atlas comienza a alterarse ante los ojos de los telescopios humanos, como si el cielo quisiera recordarnos que aún guarda mucho más de lo que imaginamos. Parte 5. La hipótesis de expansión. En la penumbra suave de la noche, las paradojas físicas de Tracy Atlas aún reposan como la última capa de luz antes de que una aurora cambie de color. Permaneces quieto dejando que la historia fluya lentamente entre capas de datos, y entonces sientes un nuevo movimiento tan delicado como un aliento arrastrando toda tu percepción hacia un territorio más amplio. Ya no es el lugar de los cálculos secos ni de las curvas orbitales, sino un espacio donde la ciencia empieza a rozar el borde de la especulación, donde la teoría ya no está atada a los modelos familiares. Es justamente en esa intersección frágil donde Avi Loeb plantea una hipótesis que hace que muchos observadores detengan las manos sobre el teclado, como quien oye un ruido incógnito en un bosque nevado sin saber de dónde proviene. Según él, Tracy Atlas no se fragmentó solo por el calentamiento al acercarse al Sol. Su división con 16 piezas distribuidas de manera simétrica y sincronizada podría ser un acto deliberado, un mecanismo destinado a ampliar la superficie, capaz de captar la radiación solar. Mirado desde la física más ortodoxa, esto parece un salto que rompe con toda regla conocida. Pero si dejas que tu mente siga el hilo narrado por la noche, esa hipótesis se vuelve semejante a una aurora que se expande de repente, sin obedecer por completo al viento ni al campo magnético, como si eligiera su propia dirección. Bajo ese prisma, Tracy Atlas deja de ser un cuerpo helado pasivo, empujado por la gravedad y el viento solar. Se convierte en una estructura capaz de transformarse. Una estructura que podría aumentar activamente su superficie, para absorber energía igual que velas de luz finas hasta casi ser invisibles, pero lo bastante eficaces
para modificar su velocidad y trayectoria. Puedes imaginar esos fragmentos no como restos rotos, sino como láminas luminosas desplegándose del mismo modo que una antigua criatura marina extendía la piel para capturar energía. En la quietud de tu habitación, esa idea deja de generar tensión. Simplemente atraviesa tu mente como un trazo de luz esmeralda que se difumina y se expande. Si Tracy y Atlas realmente se dividió con algún propósito, esa conducta despierta una pregunta que roza más la filosofía que la física. ¿Puede la materia comportarse como si tuviera un objetivo? ¿Puede un bloque de hielo interestelar formado por gas y polvo, de un lugar situado a cientos de millones de años, luz reorganizarse en respuesta al entorno? En La voz de la noche, la pregunta no aparece como un eco estruendoso, sino como un polvo de luz que se posa sobre tus hombros tan leve que casi pasa desapercibido. Desde una mirada natural, la evolución no es un privilegio exclusivo de lo vivo. Los cristales de hielo cambian su estructura. Los metales reordenan sus redes atómicas cuando son calentados. Las moléculas se autoensamblan en formas complejas cuando las condiciones lo permiten. El universo siempre ha operado mediante mecanismos de autoorganización. Y a veces, esos procesos se parecen a decisiones, aunque solo sean consecuencias de leyes naturales. Pero 3I Atlas lleva consigo otra capa de misterio: la fragmentación simétrica, la aceleración fuera de modelo, la proporción metálica anómala, la enorme nube de CO2 que desafía cualquier escala. Puedes sentir todo esto como una melodía sin ritmo marcado, pero sorprendentemente coherente, como si existiera un flujo invisible uniendo cada pieza. Y dentro de ese flujo, la sensación de propósito deja de parecer tan lejana. No un propósito biológico ni un propósito artificial, sino un propósito inscrito en la materia misma cuando es llevada al límite por un entorno nuevo. Cada oyente de esta noche tendrá su propia percepción. Tal vez veas a 3I Atlas como un ser que extiende sus brazos para recibir energía. Tal vez lo sientas como una estructura inestable que se derrite y se recompone. O quizá lo percibas simplemente como un objeto natural cuyo comportamiento complejo aún no hemos logrado explicar. Pero en un nivel más profundo, la historia te conduce suavemente hacia una nueva dirección, donde la fragmentación y la reconstrucción ya no se interpretan a través de teorías, sino a través de las imágenes que los telescopios han registrado. Como si el universo estuviera listo para levantar otra capa del velo, permitiéndote ver con mayor nitidez los movimientos más sutiles que rodean a 3I Atlas tras la luz del sol. Parte 6. La cadena de coincidencias. Las hipótesis expansivas de Loeb aún resuenan como una capa fina de luz extendida sobre un lago helado, y cuando te dejas caer más hondo en el ritmo nocturno del relato, la historia comienza a desplazarse hacia otro territorio. En ese territorio no solo habitan la física o la filosofía, sino también una serie de sucesos extraños que se encadenan con una delicadeza semejante a las líneas de una aurora que de pronto cambia de dirección en silencio. Nada ocurre demasiado rápido, pero tampoco lo bastante lento como para que la mente humana lo asimile. Los acontecimientos se suceden como si una mano invisible colocara cada fragmento del universo en su lugar exacto
sin perturbar nada, pero dejando al observador con la sensación de una simultaneidad difícil de explicar. Justo después del momento en que se predijeron los fragmentos, la luz de 3i Atlas cambió de color. Del tono blanco amarillento que flotaba alrededor de su enorme nube de CO2, pasó a un azul cobalto, mezclado con titanio, el azul de un metal ligeramente calentado, bajo un cielo frío. Puedes imaginar ese color como el azul más profundo de una aurora, inclinándose hacia el horizonte, donde la atmósfera es tan delgada que la luz se vuelve pura, sin mezclarse con el polvo ni con el gas. Ese cambio cromático no era un simple fenómeno aleatorio del plasma o de la radiación. Ocurrió siguiendo una curva estable, como si todo el objeto estuviera siendo cubierto por una nueva capa luminosa o reflejando un tipo de energía proveniente de su interior. Para ti, recostado en la quietud suave de tu habitación, ese cambio puede sentirse como un suspiro largo que te resi. Atlas exhala leve pero nítido, como si quisiera anunciar algo que el lenguaje humano aún no sabe traducir. Pero la cadena de sucesos no terminó ahí. A mediados de noviembre, el JWST reorientó su mirada para continuar el seguimiento del objeto. Durante las primeras horas, la señal seguía allí un punto pequeño azul profundo, moviéndose tal como se esperaba. Y de repente, desapareció del campo de visión, no porque quedara oculto, ni porque se debilitara demasiado para ser detectado, sino que desapareció de una manera más difícil de describir. El JWST ya no veía el objeto, pero registraba una estela luminosa que se extendía millones de kilómetros detrás del punto donde 3i Atlas acababa de pasar. Si dejas que tu mente flote como un copo de nieve, esa imagen puede aparecer ante ti como una cinta de luz llevada por el viento fina y prolongada, como si el visitante interestelar hubiera dejado tras de sí una huella deliberada, una línea trazada sobre la página oscura de la noche. Esa estela no era caótica ni irregular, sino estable como una línea suave tan larga, que los observadores comenzaron a preguntarse si era un signo de fragmentación o la señal de una reconfiguración estructural siguiendo un mecanismo que la humanidad jamás había presenciado. Las coincidencias se encadenaron con tal rapidez que ya nadie podía llamarlas una simple serie de eventos aleatorios. El cambio de color ocurrió justo después de la predicción de fragmentación. La desaparición se produjo exactamente en el momento de mayor radiación solar del mes. La estela surgió inmediatamente después de un ciclo de aceleración anómala. Sucesos así, cuando rozan tu conciencia, mientras la noche aún te sostiene con su abrazo, dejan de provocar inquietud. Son como notas musicales que resuenan en el instante en que la mente está más abierta, y al escucharlas no analizas, solo sientes. Algunos dentro de la comunidad astronómica empezaron a susurrar que quizá el universo se comunica mediante coincidencias. No una comunicación verbal, sino del tipo que hace que los glaciares se muevan al ritmo de los monzones, o que las auroras estallen justo cuando el sol exhala sus pulsos más intensos de plasma. Cuando esas coincidencias se colocan unas junto a otras, dejan de ser una secuencia suelta. Se convierten en un mapa tenue, lo bastante claro para despertar la intuición, pero no lo suficiente para convertirse en teoría. Para ti, tumbado en esta oscuridad suave, nada de eso es un acertijo.
es simplemente un movimiento hermoso del universo, como el ascenso y descenso del océano, siguiendo el pulso de la luna, sin razón y sin propósito concreto. En este instante, 3I Atlas no es solo un objeto interestelar cargado de datos, sino el puente entre ciencia e intuición, entre observar y sentir. Y desde estas coincidencias que se despliegan como cintas de luz, la historia empieza a conducirte hacia una capa más profunda del viaje, donde los observadores comienzan a notar cambios claros en la geometría de 3I Atlas, como si estuviera transformándose hacia un nuevo estado que la luz de los últimos meses del año apenas empieza a rozar. Parte 7. El papel de la ciencia ciudadana y los medios. A partir de la cadena de coincidencias continuas, como si 3I Atlas estuviera delineando un lenguaje propio, hecho de luz y de movimiento. La historia empieza a abrir una nota más grave. Esta vez no procede de los grandes telescopios suspendidos en el espacio, sino de binoculares modestos, pequeñas cámaras y azoteas, oscurecidas por la noche de quienes aman el cielo en todos los rincones del mundo. En el silencio apacible de la noche, mientras tú permaneces tendido, escuchando cada capa del relato, son ellos quienes han añadido piezas irreemplazables al mosaico de este visitante interestelar. El 9 de noviembre transcurrió bajo un tipo de luz extraña, que los astrónomos aficionados fueron los primeros en detectar. Las fotografías llegaron a los foros sin ruido, sin ostentación, solo trazos finos de luz, capturados con equipos que muchos considerarían demasiado pequeños para registrar un fenómeno interestelar. Pero fueron ellos quienes descubrieron la antitail de 3I Atlas, un haz luminoso orientado en dirección opuesta a la cola principal, recto y alargado, como si el objeto arrastrara una cinta tensada por una fuerza invisible. Puedes imaginarlo como una pluma soltada en el viento frío del norte, pero que en lugar de caer, asciende suavemente tan ligera y estable que no se disuelve en la oscuridad. Mientras tanto, la Asociación Astronómica Británica BAA informó que la forma de esa luz mostraba un comportamiento inusual, como si la antitail no fuera solo una respuesta a la presión de la luz, sino la expresión estable de una estructura. Las imágenes captadas en distintos lugares mostraban que ese haz no temblaba como las colas de polvo de los cometas, sino que conservaba una nitidez y una rectitud difíciles de explicar. Si escuchas esto en la quietud de la noche, lo sentirás como una línea luminosa, trazada por alguien con un pincel finísimo, avanzando sobre el cielo de noviembre, sin dejar la fragilidad típica de los rastros naturales. En ese instante, el concepto de ciencia ciudadana dejó de ser un término elegante, usado en artículos científicos. Se convirtió en una fuerza real, tan ligera como un aliento, pero tan persistente como la luz de una estrella. Observadores aficionados de Europa-Sudamérica, personas que velan para mirar el cielo nocturno, aportaron a las observaciones de JWST y Hubble un nivel de detalle que los telescopios no siempre pueden ofrecer. Cambios pequeños continuos, de noche en noche, de hora en hora. El universo durante esa etapa dejó de ser territorio exclusivo de las grandes instituciones.
se transformó en un diálogo abierto donde cada persona con una cámara apuntada al cielo se convertía en un punto luminoso dentro de una red global de observación. Puedes sentirlo como cuando las auroras se extienden sobre distintas tierras. Cada persona registra un fragmento. Cada fragmento lleva su propia perspectiva, y al unirlos, la imagen se vuelve más completa, más suave, más verdadera. En esa misma expansión, los medios empezaron a notar el poder de miles de ojos mirando al firmamento. Las noticias viajaron más rápido no a través de artículos extensos, sino mediante imágenes enviadas desde el patio trasero de una casa en Noruega, desde el techo de una escuela rural en Chile, o desde un balcón donde las luces de la ciudad se apagaban lo justo para revelar el rastro interestelar. Esas imágenes, al llegar a manos de la comunidad científica, se convirtieron en señales valiosas para comprobar datos, contrastarlos e incluso abrir nuevas líneas de análisis. Para ti, recostado en esta penumbra suave, mientras escuchas la historia, todo esto se siente como presenciar una sinfonía sin orquesta. No hay director, no hay escenario, pero cada persona aporta una nota para que la luz de 3i Atlas no solo sea vista, sino sentida desde distintos ángulos. En un mundo vasto, donde los objetos interestelares suelen llegar y partir dejando apenas unas líneas de datos, la participación de la ciencia ciudadana convierte la historia en un momento compartido donde todos miran hacia la misma dirección y tocan el mismo misterio. Y es precisamente de esta confluencia de pequeñas luces que la historia vuelve a transformarse una vez más, dirigiéndose hacia una capa donde la ciencia empieza a encontrarse con la intuición, donde la luz de 3i Atlas deja de ser solo un conjunto de datos para convertirse en un espejo que hace que la humanidad se contemple a sí misma en las noches profundas del final de año. Parte 8. La reacción de la humanidad, la ciencia, la religión, la política. Desde el momento en que la luz de 3i Atlas fue vista a través de miles de ojos dentro de la comunidad de observadores aficionados, como una aurora extendiéndose sobre varios continentes, la historia empezó a abrirse hacia una dimensión emocional distinta de la humanidad. Ya no era un relato exclusivo de la ciencia ni de quienes vigilan el cielo cada noche. Se convirtió en una historia del mundo entero, donde cada nación, cada creencia, cada sistema político reaccionaba a su manera tan leve como las ondas que se expanden sobre el agua cuando alguien deja caer una piedra desde muy lejos. En esa expansión silenciosa, la NASA eligió el silencio. Un silencio que no era desinterés, sino una pausa larga donde cada dato era examinado con tanto cuidado que ninguna palabra logró adelantarse. Puedes sentir ese silencio como el viento que se detiene detrás de una aurora. No hubo comunicados ni actualizaciones diarias, solo un repliegue prudente para no enturbiar el cuadro que estaba emergiendo. Para quien escucha en la noche, ese silencio no pesa, es simplemente la oscuridad necesaria para que los otros colores aparezcan con más claridad. En contraste con esa cautela, la ESA aumentó la frecuencia de observación, como si cada noche trajera una nueva capa de luz que debía registrarse, como si cada hora pudiera mostrar un cambio minúsculo que valía la pena seguir.
Los informes llegaban de manera continua, no estruendosos, sino constantes como el pulso de un telescopio completamente despierto. Puedes imaginar a la ESA como otro guardián nocturno paciente y firme sin dormir, sin perder ninguna chispa en el cielo. En otro rincón del planeta, China y Rusia reaccionaron ajustando las órbitas de varios satélites militares, acercándolos a la región del espacio relacionada con 3 y Atlas. Un gesto silencioso pero inequívoco, como si quisieran ponerse más cerca para escuchar, para entender o simplemente para asegurarse de no quedar al margen de un acontecimiento capaz de cambiar la forma en que la humanidad mira al universo. Desde la perspectiva de la noche, el desplazamiento de esos satélites parecía un grupo de estrellas artificiales acercándose a un único punto de luz, sin invadirlo pero manteniéndose siempre dentro de su órbita vigilante. Al mismo tiempo, las redes de radar de Estados Unidos y Europa registraron un fenómeno que llamó la atención de muchos. Ecos repetidos a un ritmo constante, leves pero definidos, como si algo estuviera reflejando las ondas de radar con una periodicidad precisa. Los científicos no se apresuraron a interpretarlo. Pero ese ritmo tenía la cualidad de un pulso, un latido suave, escondido dentro del silencio. En la inmensidad del espacio, aquel eco se sentía como la caída de una gota en una caverna profunda, sin que nadie supiera de dónde provenía ni por qué era tan regular. Y mientras las grandes agencias aún evaluaban cada dato, el público empezó a crear sus propias corrientes. Las noticias falsas se propagaron como auroras que estallan sin aviso. Se tejieron historias sobre señales inteligentes, estructuras artificiales y advertencias venidas de algún lugar distante. Al mismo tiempo, surgieron teorías más suaves, más esperanzadoras que 3 y Atlas. Era simplemente una prueba de que el universo es más complejo de lo que creemos, que no estamos solos, que cada punto luminoso que cruza el cielo lleva algo más bello que el miedo. En el ámbito religioso, hubo quienes vieron en esto una señal, no una señal de fin del mundo, sino un recordatorio de que la humanidad ha mirado hacia el suelo durante demasiado tiempo. En lugares silenciosos, pequeños templos campanarios, cubiertos de nieve, la gente oró con una paz extraña, como si la luz de 3 y Atlas fuera una invitación a mirar hacia arriba, no para buscar respuestas, sino para recordar que sobre nosotros siempre respira un espacio inmenso, con un pulso muy lento. En la política, las reacciones fueron tan diversas como las auroras que se cruzan en el cielo. Algunos lo llamaron una oportunidad estratégica, otros una amenaza desconocida, y otros tantos vieron en ello un momento para cooperar, para compartir datos, porque ningún país, por grande que sea, puede seguir completamente por sí solo a un objeto interestelar que cambia día tras día. Cada reacción tuvo su propio color, pero observadas desde la distancia, todas se unían en un mismo movimiento, la humanidad intentando comprender aquello que nadie había visto antes. Y en la noche profunda, cuando escuchas la historia como quien escucha al viento rozar el firmamento, esas reacciones ya no se sienten como ruido ni conflicto, solo como frecuencias distintas de una misma curiosidad. Una curiosidad suave, legítima, que hace que el mundo entero se incline hacia un pequeño punto de luz
deslizándose por el borde del sistema solar. A partir de todas esas respuestas entrelazadas, la historia empieza a conducirte hacia un nuevo campo de luz donde Tresky Atlas deja de ser solo un objeto observado para convertirse en un espejo en el que la humanidad se contempla a sí misma frente a lo que aún no puede explicar. Parte 9. El punto de convergencia. A partir de las reacciones múltiples de la humanidad, que iban desde silencios prudentes hasta ecos de radar repetidos como la respiración de una caverna antigua. La historia te lleva poco a poco hacia el momento en que la luz de 3i Atlas comenzó a desplegarse de un modo que hacía que todos los modelos conocidos se disolvieran bajo una neblina fría. La noche deja de ser un telón inmóvil y se convierte en un espejo sin límites, donde cada cambio del objeto interestelar se refleja como líneas suaves de luz sobre la superficie quieta de un lago. Y si escuchas con atención muy despacio, notarás que el mundo entero se aproxima al punto de convergencia de todos los sucesos comprimidos desde el verano hasta finales de otoño. Entre los días 8 y 10 de noviembre ocurrió lo más inusual. No se trató de una pequeña variación, ni de una ligera desviación orbital, ni de una distorsión en el espectro. Fue la aparición de un sistema de al menos 7 jets, 7 chorros de luz, que brotaban de 3i Atlas, como hebras delgadas, extendiéndose hasta límites que superaban cualquier escala familiar de la física cometaria. Aquellos jets no se parecían al polvo de hielo calentado por el sol. Medían desde 950.000 kilómetros hasta 285 millones de kilómetros. Una cifra que parece un susurro al pronunciarse, pero que se extiende casi al doble de la distancia entre la Tierra y la Luna. Puedes imaginarlos como brazos de luz extendiéndose desde el cuerpo de un ser silencioso, o como cintas azul cobalto tensadas en la oscuridad sin temblor, sin la turbulencia típica de las colas de polvo. Eran tan estables que los observadores revisaron las imágenes muchas veces para asegurarse de que no se tratara de un artefacto. Pero un artefacto no puede prolongarse cientos de millones de kilómetros, y menos aún aparecer todos al mismo tiempo justo en esos 3 días en que la radiación solar alcanzó su máximo mensual. Lo que volvió la escena aún más extraña fueron sus direcciones. Los 7 jets, a pesar de tener longitudes muy distintas, apuntaban hacia coordenadas fijas en el plano de la eclíptica. No respondían al flujo de radiación. No seguían el viento solar. No intercambiaban posiciones como lo hacen las colas iónicas. Apuntaban hacia un tipo de orden que los cálculos no podían anticipar. Como si existiera un punto invisible allá afuera, una referencia estática en el mapa del cosmos atrayendo o moldeando la orientación de toda la estructura. Si te quedas quieto el tiempo suficiente y permites que la respiración se vuelva un poco más lenta, sentirás que ese orden no es el orden rígido de una máquina. Se parece más al modo en que los cristales de hielo se alinean sobre una rama. Cuando sopla el viento del norte, hay sincronía, hay dirección, pero también hay una suavidad natural. Y en esa intersección entre cálculo y fluidez, los observadores no sabían si llamarlo estructura natural o una geometría nacida de un mecanismo mucho más complejo. Esos jets no solo eran largos y estables,
mantenían su ángulo durante horas, durante noches enteras, como si no fueran afectados por los flujos de plasma solar. Ese fue el detalle que convirtió este episodio en un punto decisivo dentro del seguimiento de 3i Atlas. Una estructura demasiado ordenada para ser casual y demasiado extraña para encajar en la lista de cometas tradicionales de la humanidad. Para ti, acostado en tu habitación silenciosa, esos jets no son materia para análisis. Son como auroras extendidas de un horizonte al otro tan suaves que solo deseas mirarlas un poco más, dejar que su luz se mezcle con tu respiración. Esas 7 líneas de luz colocadas junto a todos los datos anteriores formaban un punto de convergencia al que la ciencia no pudo ignorar. Un punto donde todos los modelos, definiciones y categorías se volvían estrechos. Y justo en el momento en que todas las miradas se dirigieron hacia esos jets, la historia comenzó a revelar una capa más profunda, un nivel donde 3i Atlas dejaba de ser un objeto que cruzaba el sistema solar por inercia y empezaba a comportarse como una estructura que manifestaba acciones más complejas, más sutiles y tal vez más allá de la imaginación silenciosa que ahora mismo flota por tu mente. Parte 10. Otros objetos. Desde el instante en que los 7 haces de luz de 3i Atlas se desplegaron sobre el cielo de noviembre como auroras estiradas por una mano invisible, la historia empezó a deslizarse hacia una región más amplia de contemplación. Allí, cada dato dejó de estar aislado. Empezaron a conectarse entre sí tan suaves como hilos finísimos tejidos en el espacio, dando la sensación de que todo lo que acabas de escuchar no eran fragmentos sueltos, sino capítulos dentro de una sinfonía mayor. Y al recostarte en la penumbra suave, puedes percibir con claridad esa transición, como si el cielo mismo se inclinara hacia ti para susurrarte que lo que ocurre no pertenece solo a 3i Atlas. Porque al observar la breve historia de los 3 visitantes interestelares que la humanidad ha registrado, aparece un cauce tenue casi oculto. Oumuamua en 2017, Borisov en 2019 y ahora 3i Atlas en 2025. 3 nombres, 3 comportamientos, 3 cortes extraños en el tejido del universo. Si cierras los ojos, se sienten como 3 notas graves interpretadas en 3 inviernos distintos, pero que al juntarse adquieren un tono común, aunque cada nota conserve su esencia. Oumuamua desconcertó al mundo entero cuando apareció sin cola, sin gas, sin polvo, sin la estela típica de un cometa. Cruzó el sistema solar como un objeto demasiado limpio, demasiado seco, demasiado silencioso. Pero fue precisamente ese silencio el que trajo la primera señal de un comportamiento inesperado, una aceleración sin explicación. Pequeña constante, como si Oumuamua se deslizara sobre una superficie que solo él podía ver. Luego vino Borisov, su opuesto total. Mostraba todas las señales de un cometa interestelar natural, una cola grande, fuerte evaporación y una estructura familiar. Pero esa naturalidad se convirtió en su rasgo distintivo. Porque dentro del conjunto de 3 objetos, Borisov era el capítulo intermedio, el capítulo del equilibrio de la naturaleza expuesta con mayor claridad. Puedes imaginarlo como un suspiro largo y constante del universo ofrecido
para que la humanidad tuviera un punto de referencia al mirar a los otros dos. Y ahora cuando 3i Atlas entra en escena, no escoge parecerse a Oumuamua ni caminar junto a Borisov. Abre un capítulo completamente nuevo. Una fragmentación ordenada, jets simétricos, colores ionizados, cambiantes. Una aceleración improbable y estructuras de cientos de millones de kilómetros apuntando hacia coordenadas fijas. Todo ocurre como una extraña versión ampliada de comportamientos ya conocidos, pero nunca antes combinados entre sí. Si dejas que tu mente flote en la penumbra de la habitación, sentirás ese contraste no con la razón, sino con una intuición suave. Esos 3 objetos parecen ser las 3 primeras letras sobre una página que el universo recién empieza a escribir para nosotros. No lo bastante claras como para formar una frase. No lo bastante uniformes como para convertirse en un patrón. Pero suficientes para hacerte notar que una estructura está emergiendo fugaz, como el destello de una aurora, cambiando de color. Pérdida de cola, aceleración, fragmentación estable, jets largos y simétricos, ionización cambiante cada día. Todo esto son como los trazos iniciales de un cosmic pattern, un patrón mayor que aparece dentro de la neblina entre las estrellas. Un patrón que no nace de una mano visible, pero que tampoco se deja reducir a una simple coincidencia de la naturaleza. Es como los copos de nieve, cada uno distinto, pero todos nacidos del mismo mecanismo. El universo siempre ha funcionado así, tan complejo que parece caótico, pero cuando amplías la perspectiva, descubres el orden escondido tras los remolinos. Con estos 3 objetos interestelares, la sensación se vuelve aún más clara. Sus comportamientos antes dispersos se conectan de pronto como 3 puntos iniciales de una curva que todavía no tenemos suficientes datos para completar. Te quedas ahí en la quietud oscura y sientes esa curva como un trazo luminoso, avanzando por el cielo lento pero seguro, como si el universo intentara escribir un modelo del cual apenas hemos leído las primeras palabras. Y desde esa intuición tenue pero reveladora, la historia te guía suavemente hacia una capa más profunda, donde el propio 3i Atlas se convierte en un espejo que refleja los límites del conocimiento humano, abriendo así otra dimensión para preguntarnos por qué seguimos mirando el cielo en las noches largas como esta. Parte 11. La química. Cuando los patrones interestelares empezaron a aparecer como bocetos tenues de una historia mayor, el relato te llevó hacia otra región de silencio profunda y suave, como la nieve recién caída sobre un bosque del norte. En ese territorio 3i Atlas ya no es órbita, ni estructura, ni aceleración. Se convierte en una secuencia de símbolos, un fragmento de texto escrito en luz en química, en pulsos tan delicados que solo quienes saben permanecer inmóviles en la noche pueden escucharlos. Y en la quietud donde reposas ahora, esos símbolos comienzan a expandirse como destellos verdes cuando una aurora se abre hacia el borde del cielo. El primer símbolo es el color azul cobalto titanio de 3i Atlas. No es el azul de la atmósfera ni el azul suave de las auroras. Es un azul metálico profundo y frío
semejante al brillo que emite un fragmento de meteorito recién salido del horno de una estrella antigua. Ese color no llega y desaparece al azar. Permanece estable noche tras noche, hora tras hora, como si intentara mantener tu atención fija en una capa de información que el ojo humano no está acostumbrado a leer. Puedes sentir ese color como el susurro del metal, al calentarse no un sonido claro, sino una vibración que recorre la piel, recordándote que existen formas de comunicación que no necesitan palabras. El segundo símbolo es la enorme nube de CO2 que envuelve al objeto. 34.800 kilómetros no es una cifra cualquiera. Es el tamaño de un aliento cósmico hinchándose como un pulmón que se expande para absorber luz. Su existencia no solo indica que Tracy Atlas se está sublimando, sino también que cada molécula guarda memoria que el CO2 no es solo gas, sino el relato de una superficie que cambia, que reacciona, que registra lo que el sol escribe sobre ella cada día. En la quietud, puedes imaginar esa nube como una bruma, con su propio idioma que no habla con sonidos, sino con formas y densidades. El tercer símbolo aparece en los compuestos orgánicos extraños que el espectro registró. No pertenecen a las familias conocidas de los cometas del sistema solar, no coinciden con las muestras de los meteoritos carbonáceos y menos aún con las cadenas orgánicas simples que solemos observar. Parecen una nota escrita en un alfabeto aún sin descifrar. No sabes de dónde proviene ese conjunto de caracteres, pero reconoces que tiene estructura, ritmo, intención. Como cuando ves las curvas antiguas de un lenguaje inscrito en piedras sin traducir, desconoces el significado, pero sabes que no es caos. El cuarto símbolo es el eco radar periódico. Un pulso repetido suave, pero definido. No es una señal de radio artificial. No es ruido de un satélite. No es el reflejo de un meteoro diminuto. Ese eco se asemeja al goteo constante, en lo profundo de una cueva, donde cada caída produce un círculo que se expande y luego se pierde en la oscuridad. Cuando el radar registró ese pulso, nadie se atrevió a afirmar nada. Pero en la noche, cuando acompañas el relato con la cadencia de tu respiración, ese eco se siente como el ajuste de un ser que reacciona a la temperatura, a la luz o a una ley que la humanidad apenas empieza a percibir. Y cuando esos cuatro símbolos se colocan uno junto al otro, dejan de estar aislados. Azul, cobalto, titanio. La nube gigante de CO2. Los compuestos orgánicos desconocidos. El eco radar repetitivo. Todo ello se convierte en una forma de lenguaje que Tracy Atlas está emitiendo no mediante palabras, sino mediante su propia existencia. Como si la materia estuviera escribiendo cartas para quienes saben mirar con intuición y ciencia al mismo tiempo. En esta región apaciguada, la pregunta ya no gira en torno a la química pura. No se trata de identificar sustancias, reacciones o fuerzas responsables de jets que se extienden cientos de millones de kilómetros. Cuando permaneces quieto, dejando que las capas de luz atraviesen tu sueño, la pregunta se suaviza, se expande igual que las preguntas que el cielo deposita sobre los hombros de quienes lo observan en noches largas como esta. No es que es que intenta expresar. La materia ha sabido hablar desde siempre con su propio idioma, el idioma de la ionización.
el de la temperatura, el de las moléculas, los electrones y la luz doblada. Es el lenguaje más antiguo del universo anterior, incluso a la vida, y seguirá ahí mucho después de que todas las civilizaciones hayan pasado. Y a partir de los símbolos que brillan alrededor de 3i Atlas, el relato comienza a guiarte hacia una capa aún más profunda, donde el propio ser humano se convierte en parte de ese diálogo, preguntándose cuánto somos capaces de leer dentro del texto interminable que el cielo reescribe cada noche. Parte 12. La humanidad. Cuando los símbolos de química, luz y señal que emite 3i Atlas empiezan a mostrarse como una carta escrita con el idioma más antiguo del universo, el relato te conduce hacia una región aún más profunda. En esa región, el objeto interestelar deja de ser algo que se observa, que se mide o que se explica mediante fórmulas frías. Se convierte en un espejo amplio, un lago silencioso, donde la humanidad, sin quererlo, descubre su propio reflejo. Y en la penumbra suave de la habitación, donde reposas esa sensación, asciende como una bruma fina. 3i Atlas no solo habla con materia, habla haciendo que escuchemos nuestra propia voz. Nuestra reacción ante 3a Atlas abarca desde el miedo hasta la curiosidad, desde el silencio prudente hasta la agitación mediática. Un espectro tan amplio que ya no refleja al objeto, sino a la mente colectiva de nuestra especie. Cuando repasas las capas de datos que han pasado cada reacción, aparece como ondas que se rozan entre sí, formando la silueta de un espejo profundo. Hay quienes miran el cielo y sienten miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a estructuras más grandes de lo que la inteligencia presente puede sostener, miedo a que en la oscuridad del espacio se esconda algo más allá de nuestro control. Ese miedo no es ruidoso, es un suspiro contenido en la noche fría. Es la reacción natural de un ser frágil ante la inmensidad. Y al tocar esa sensación, comprendes que el miedo no es algo negativo. Es el instinto que nos mantiene despiertos cuando el cielo parece expandirse sin límites. Luego, están quienes solo sienten curiosidad. Una curiosidad dulce como la mirada de un niño que ve una aurora por primera vez. Curiosidad por la estructura, por los jets, por el CO2, por el azul cobalto titanio, por los ecos de radar que palpitan con un ritmo propio. Una curiosidad que no exige respuestas inmediatas, sino que abre espacio para estar bajo el viento frío y escuchar el murmullo del cielo, recordando que el conocimiento siempre crece a través de cada capa de oscuridad. Pero entre esas reacciones también surge la división. Noticias falsas, teorías opuestas, sospechas, rumores sobre inteligencias lejanas, proclamas de señales místicas, todo girando como corrientes de aire, enfrentadas durante una tormenta solar nocturna. Esa división no revela debilidad. Solo muestra que cada grupo de personas mira el mismo objeto desde un ángulo distinto, igual que cuando dos montañas ven una aurora con dos colores diferentes. Las diferencias son parte de la humanidad, y 3i Atlas simplemente las hace visibles como la luz atravesando un prisma. Por encima de todo ello, existe una emoción más profunda, más antigua, el deseo de comprender. Un deseo que viene de muy lejos, como el impulso de mirar al cielo,
que sintieron nuestros ancestros junto al fuego. Ese deseo llevó a la humanidad a construir telescopios, lanzar sondas, fundar agencias espaciales y crear cientos de miles de pequeñas comunidades de observación por todo el planeta. Ese mismo deseo te trae aquí escuchando esta historia, buscando la paz que nace de entender un poco más el vasto universo exterior. Lo extraño es que a medida que Tracy Atlas atraviesa las capas de observación, nuestras reacciones no describen al objeto, nos describen a nosotros. Seres capaces de sentir miedo, curiosidad, debate, duda y hambre de conocimiento. Como si Tracy Atlas no estuviera poniendo a prueba a la ciencia, sino reflejando la mente humana. Muestra cómo respondemos a lo desconocido. Si nos unimos o nos dividimos. Si respiramos con calma o nos alteramos. Si recibimos los datos con apertura o nos apuramos a levantar historias que deseamos creer. En ese reflejo aparece algo muy delicado. Nuestra fragilidad no nos hace pequeños, nos hace hermosos. Porque incluso frente a un fenómeno que rompe todos los moldes, incluso en la vastedad de la noche, incluso cuando el conocimiento no alcanza la humanidad, sigue intentando comprender, escuchar y descifrar los símbolos que el cosmos escribe sobre el cielo. Y cuando aceptamos que Tracy Atlas es un espejo amplio que devuelve la imagen de nuestra propia esencia, el relato empieza a desplazarse una vez más. Te guía hacia un estrato donde los límites de la percepción humana se mezclan con el silencio del espacio profundo, abriendo paso a la siguiente parte, donde es el propio universo el que comienza a responder con sus variaciones más sutiles. Parte 13. Filosofía. Desde el momento en que Tracy Atlas se volvió un espejo capaz de reflejar el ánimo y la esencia de la humanidad como un lago nocturno que devuelve cada respiración de quien se detiene a su orilla, la historia empezó a abrir una capa aún más profunda. Una capa donde la ciencia ya no basta para avanzar sola, donde incluso los datos más precisos son apenas piedras pequeñas en el borde de un abismo inmenso. Y en la quietud donde descansas ahora, eso aparece suave como el último resplandor de una aurora. Antes de disolverse en la oscuridad, hay preguntas que no pertenecen al laboratorio, sino a los límites mismos de la percepción humana. Tracy Atlas hizo que los modelos físicos comenzaran a desajustarse. Su aceleración no obedecía a las leyes conocidas. Su fragmentación ordenada superaba con creces lo que cualquier estructura de hielo natural podría lograr. Sus jets extensos a cientos de millones de kilómetros apuntaban a coordenadas fijas como si dibujaran una geometría inédita. Sus compuestos orgánicos no coincidían con ninguno de los catálogos conocidos. Su color azul cobalto titanio parecía una frase escrita en un idioma ajeno al sistema solar. Todo ello puesto en conjunto abría un vacío al que la ciencia no sabía cómo acercarse. Es justo en ese borde donde la historia se desliza hacia un espacio que puedes sentir como el último horizonte antes del amanecer. Una línea delgada, lejana, pero nítida. Cuando los modelos físicos fallan, al intentar unir fragmentos dispares en un todo coherente, la humanidad se ve obligada a mirar más allá de la materia hacia la percepción. No para sustituir la ciencia con especulación, sino para reconocer que hay cosas que solo se comprenden
cuando nos permitimos mirar fuera del marco habitual. Puedes percibirlo como un suspiro del cielo, un aliento tenue sin forma que te recuerda que el conocimiento no nace solo de los números. También nace de saber cuán pequeños somos ante un fenómeno que escapa a todas las categorías. Bajo esa luz, las preguntas simples se transforman en puertas que conducen hacia lo indefinido. La primera pregunta de la ciencia siempre es: ¿qué es un objeto, una estructura, una reacción química, un fenómeno de plasma? Pero con TRES y Atlas, esa pregunta parece ya insuficiente. No porque no podamos responderla, sino porque ya no toca el centro de lo que está ocurriendo. Al cerrar los ojos y dejar que tu mente siga el ritmo del relato, puedes sentirlo con claridad. El problema ya no es el objeto, sino la capacidad humana de comprender. ¿Será este un indicio de que nuestro conocimiento está tocando un límite? No un límite desesperado, sino el límite al que llega un poeta ante una montaña demasiado hermosa, consciente de que ninguna palabra será suficiente. Ese límite no te reduce, solo te permite reconocer que siempre existe un territorio más sutil, más amplio, que se abre cada vez que alcanzamos el borde de lo conocido. El universo ya nos ha colocado antes frente a límites semejantes. Cuando la humanidad no entendía la luz, creó la óptica. Cuando no comprendía la gravedad, nació la física clásica. Cuando los movimientos de las galaxias no encajaban, surgió la relatividad. Y ahora, cuando un objeto interestelar actúa como si escapara de todos los modelos, tal vez el universo vuelva a guiarnos hacia un escalón nuevo del conocimiento. Puedes sentir esta idea como cuando observas el mar de noche. Oyes las olas, pero no ves la otra orilla. Sabes que el océano existe, pero no puedes abarcarlo con la mirada. Esa incompletitud no causa miedo, despierta la certeza de que el mundo aún guarda innumerables maravillas. Por eso esta pregunta se vuelve tan hermosa, porque no intenta cerrar el conocimiento, lo abre. Abre un horizonte donde la ciencia y la filosofía se tocan, donde emoción y razón se colocan por un instante en el mismo lado para mirar hacia el abismo luminoso. Y mientras permaneces quieto, escuchando este relato, deslizarse como una línea suave de luz en el techo de tu habitación, puedes sentir que TRES y Atlas está ofreciendo a la humanidad una oportunidad rara, la oportunidad de contemplarse a sí misma en el instante en que su inteligencia roza un límite, no para desesperarse, sino para expandirse, no para cerrar, sino para comprender que a veces el no saber es la parte más hermosa del viaje. Desde ese horizonte filosófico, la historia se prepara para llevarte hacia la última parte del camino, donde las reflexiones humanas se disuelven en el aliento del cielo, como si el universo mismo estuviera arrullándote con sus propios latidos. Parte 14. La lección. Desde el horizonte filosófico, donde los límites del conocimiento aparecen como una neblina fina sobre la cima de una montaña al amanecer, el relato empieza a suavizarse como la luz de una aurora que se vuelve tenue antes de desvanecerse por completo en la oscuridad. Y es precisamente desde ese borde de lo desconocido, en la zona donde lo que podemos medir
se encuentra con lo que solo podemos sentir donde una lección comienza a revelarse. No es ruidosa. No exige atención. Surge como un movimiento mínimo del cielo tan sutil que solo quienes reposan inmóviles en la noche pueden percibirlo. Si Tracy Atlas tiene algo que enseñarnos ante todo, es humildad. Humildad frente a lo inmenso, frente a los fenómenos que no encajan en ninguna fórmula escrita por la humanidad, frente a los comportamientos de la materia que nos desconciertan, pero que al mismo tiempo abren puertas nuevas para la inteligencia. Cuando yaces en la oscuridad, escuchando esta historia con una respiración más lenta, puedes sentir esa humildad no como una pequeñez, sino como una forma de paz. Como cuando te detienes ante un lago amplio al anochecer sin conocer su profundidad, pero sabiendo que enfrente tienes algo bello, tranquilo y verdadero. Esa humildad no debilita al ser humano. Nos vuelve más delicados, más receptivos, como si la noche extendiera la capacidad de oír bajo el aire frío. A lo largo del seguimiento de Tracy Atlas, desde sus anomalías de aceleración hasta los jets que parecían caminos de luz, desde el tono cobalto-titanio hasta los ecos de radar repetidos, la ciencia se enfrentó a preguntas que no tenían respuestas sencillas. Pero precisamente esa dificultad trajo consigo un mensaje silencioso: el universo no es hostil. No intenta complicarnos las cosas. Tampoco se propone ocultar un secreto. Simplemente es silencioso. Y el silencio es el primer idioma con el que el universo conversa con quienes tienen suficiente paciencia. Puedes sentir ese silencio como la caída de un copo de nieve sobre tierra cubierta sin sonido, pero lleno de presencia. Así existe el universo, en cada objeto que pasa, en cada rayo de luz que tardó millones de años en llegar, en cada oscilación de plasma registrada por un telescopio. El universo siempre está ahí, sin agresión, sin exigencia, solo abriéndose como un espacio al que la humanidad puede entrar con el paso más suave. Y Tracy Atlas, dentro de ese silencio, es un recordatorio que lo que no entendemos no es una amenaza, es una invitación lejana, antigua y amable. En el silencio del universo, los seres humanos encontramos lo que nuestra historia siempre ha buscado: esperanza. Esperanza de que nuestra inteligencia, aunque pequeña y joven, pueda expandirse un poco más cada día. Esperanza de que cada nuevo visitante interestelar nos permita aprender un símbolo más del lenguaje que el cosmos escribe en el cielo. Esperanza de que aún con límites evidentes nuestro entendimiento pueda avanzar como una lámpara pequeña que sigue siendo suficiente para iluminar una habitación cuando llega la noche. Puedes sentir esa esperanza deslizarse en tus pensamientos como la luz verde que se atenúa en una aurora al rozar el borde del espacio. No es fuerte ni deslumbrante, pero sí persistente. Vive en la manera en que compartimos datos, en cómo los observadores aficionados registran juntos cada pequeño cambio de Tracy Atlas, en cómo las agencias espaciales del mundo ajustan su mirada para comprender un poco más. Cada gesto es un suspiro lento y profundo de la humanidad dirigido hacia la inmensidad
sin saber realmente lo que allí la espera. Esa esperanza también aparece en ti mientras escuchas esta historia y reconoces algo muy frágil, pero muy real, que los seres humanos, aun cuando rozamos los límites, siempre encontramos la forma de avanzar un paso más. La curiosidad es el combustible de la inteligencia. La confusión es el umbral del conocimiento. Y el silencio del universo es el espacio donde ese avance puede ocurrir sin presión ni obstáculos. 3 y Atlas, con cada uno de sus comportamientos extraños, con cada transformación desconcertante, nos enseña que las cosas más grandes llegan siempre en silencio. El universo no necesita hablar en voz alta, no necesita enviar mensajes directos, no necesita explicarse. Simplemente existe. Y esa existencia es suficiente para que los seres humanos pregunten, desarrollen teorías, construyan modelos, observen, ajusten, repitan y finalmente aprendan algo sobre sí mismos. De ese silencio que envuelve a 3 y Atlas, la mayor lección quizá no esté en ningún dato científico, sino en la manera en que reaccionamos. Nos volvemos humildes frente a lo desconocido. Aprendemos a colaborar en vez de discutir. Aprendemos a escuchar antes que apresurarnos a concluir. Y en cada uno de esos gestos, la esperanza crece como un brote, en pleno invierno pequeño, pero resistente, delicado pero firme, frágil pero obstinado. Puedes sentir esa lección en tu propia respiración cuando el corazón se calma, cuando la mente deja de intentar comprenderlo todo y simplemente se abre quieta receptiva. Cuando te permites escuchar el silencio, se convierte en el sonido más hermoso. Y dentro de ese sonido, puedes oír al universo no un ruido, sino un ritmo. El ritmo de lo que pasa y deja huella. El ritmo de la luz antigua. El ritmo de historias que solo pueden escucharse cuando toda la agitación del día se ha disuelto. Y entonces, cuando todas esas capas de reflexión empiezan a fundirse en un flujo constante y suave, descubres que 3 y Atlas no vino a desconcertarnos. Vino a recordarnos que el conocimiento es un viaje interminable. Vino a decirnos que cada visitante interestelar, por extraño o silencioso que sea, nos convierte en seres más atentos, más abiertos y más humildes frente a la grandeza que apenas comenzamos a percibir. Desde esa lección, el relato te conducirá con suavidad hacia el momento final, donde el cielo cierra una página, no con estrépito, sino con una luz fina que cae como nieve sobre un lago dormido, preparando el cierre de este viaje, donde la noche te devuelve su paz última. Parte 15. Meditación de cierre. Desde la lección de humildad y esperanza en silencio, que 3 y Atlas deja atrás, el relato se abre suavemente hacia el tramo final de su viaje. Como la aurora, antes de desvanecerse, su última luz no revela datos, no guarda secretos, sino que cae lentamente como copos de nieve sobre un lago dormido. Y en la quietud, donde ahora reposas allí, donde ya no hablan las teorías ni las curvas complejas de la física, 3 y Atlas se convierte en una nana tan leve que solo quienes yacen verdaderamente inmóviles bajo el amparo de la noche
pueden escucharla. Cuando llega enero de 2026, aquel visitante interestelar empieza a abandonar el sistema solar, sin estruendo, sin dejar huellas permanentes, solo deslizándose sobre el fondo oscuro como un trazo de luz que no desea molestar a ningún planeta en su camino. Como un viajero que ya cumplió su breve visita a Tracy Atlas, retrocede en la penumbra del espacio profundo, donde la luz del sol ya no basta para retenerlo, y donde los ojos humanos apenas logran captar una línea fría que se apaga noche tras noche. Pero lo que deja atrás no es una respuesta. No es la confirmación de si era un cometa, un fragmento, una estructura natural o un diseño sin nombre. Deja un eco muy tenue como el temblor del viento al rozar el borde de una aurora. Ese eco no porta un mensaje sino una sensación. La sensación de que un objeto viajó miles de millones de años por la oscuridad para aparecer justo en el momento en que la humanidad tenía la tecnología, la mirada, la curiosidad y el corazón necesarios para verlo. Incluso en su despedida, Tracy Atlas no intenta aclararse. No permite a la humanidad llevarse una historia completa. Solo deja un resplandor, un movimiento extraño. Una serie de datos que no encajan como hojas secas, flotando sobre el agua en otoño, sugiriendo más de lo que responden. Y en esta noche, cuando tu cuerpo descansa por completo y la mente abandona toda carga de análisis, esa canción de cuna se vuelve más nítida que nunca. Es la canción de un viaje tan largo que supera toda imaginación. Un objeto nacido en algún rincón de las nubes primordiales de un sistema estelar remoto, avanzando entre el frío absoluto desgastado por un tiempo más antiguo que toda la historia humana, hasta que justo cuando nuestro sistema solar levantó telescopios lo bastante poderosos, apareció como una puerta diminuta hacia el otro lado del universo. Nadie sabe por qué eligió este momento. Nadie sabe por qué siguió esa trayectoria exacta. Pero en esa coincidencia tan suave, existe una belleza que solo el universo puede crear. La noche te envuelve con su silencio, y la historia de Tracy Atlas pasa por tu mente como una bruma azul helada. Ya no están los jets de millones de kilómetros. Ya no está el espectro cobalto-titanio. Ya no quedan ecos radar repitiéndose. Todo eso se derrite como agua subterránea, dejando únicamente la sensación de que escuchas la respiración lenta del universo. Una respiración sin sonido pero perceptible en la suavidad de la oscuridad, en el ritmo estable de tu propio corazón, en el aire que se aligera cuando imaginas el infinito. Y entonces, cuando la noche alcanza su punto más profundo, una pregunta tan ligera como su último suspiro llega hasta ti. No es una pregunta que requiera respuesta. No es científica ni filosófica. Es la pregunta de la fragilidad humana, la que solo oyes con claridad cuando los ojos están a medio cerrar, cuando la mente flota en el borde entre vigilia y sueño, cuando el mundo exterior ya se ha alejado un poco. En lo más lejano, hay alguien. Esa pregunta no trae miedo. Trae una esperanza suave. La sensación de que en alguna luz que viaja desde miles de millones de años de distancia, quizá también exista un ser que mire hacia nosotros
no para observarnos, sino para saber que tampoco está solo en la oscuridad eterna. Esa pregunta no necesita respuesta. Solo necesita ser pronunciada en silencio, dejando un eco suspendido en el aire, igual que la luz de Tres y Atlas permanece mucho después de que el objeto ya se ha perdido. Dejas caer tus párpados no por cansancio, sino porque el universo teje para ti una quietud tan delicada que no puedes resistirte. Esa quietud no proviene del mundo humano, sino del espacio que supera por millones de veces cualquier límite imaginable. Es como una manta delgada de una noche ártica, cubriendo tus pensamientos, tus tensiones, los restos de tu día, hasta que todo se disuelve como vapor. En ese instante no hay 3A Atlas, no hay jets, no hay análisis ni teorías. Solo quedas tú, el cielo y la nana, que el universo canta siempre a quienes saben escuchar. Una nana sin palabras, pero con ritmo. El ritmo de la luz antigua. El ritmo de la Vía Láctea girando en silencio. El ritmo del polvo suspendido entre dos estrellas. El ritmo de aquello que pasa por nuestras vidas sin nombre. La noche te envuelve con su aliento. Todo se ralentiza, todo se suaviza. Y mientras te deslizas hacia el sueño, la canción del universo sigue ahí ligera como nieve, sobre las pestañas profunda, como la luz que viajó miles de millones de años para tocar la tierra hoy. Duermes en la ternura que solo el universo sabe tejer. Y en algún lugar muy lejos, donde la luz de Tres y Atlas se apaga en la oscuridad infinita, una última chispa sigue fluyendo silenciosamente hacia ti, como si quisiera decir que el viaje del conocimiento humano apenas acaba de comenzar.